Respecto a la captura de Orellana en Cali, en Santiago de Cali, y por otro lado hemos visto la caída de este imperio que tejió también alrededor César Álvarez y que también hoy está recluido en prisión preventiva. Hemos visto que hay todavía gente que está siendo buscada, como el caso de Belaún del Ocio, y hemos visto una cantidad de presidentes regionales que o están prófugos o también están detenidos en la cárcel por investigaciones. Todo esto tiene que ver con un tema de fondo, que es el tema de la corrupción. Pero todos estos sujetos, y en fin, y todos los que a través de la historia han demostrado que han sido capaces de tender estas redes, no solamente redes de corrupción, sino también redes criminales, en algún momento tienen que haber sido niños, en algún momento tienen que haber estado al costado de su familia, en algún momento tienen que haber sido adolescentes, en algún momento tienen que haber ido a una escuela superior, quienes han ido, otros no, pero su entorno, probablemente, cuando los ha conocido de más jóvenes, debe haber visto algunas señales de alerta, porque la gente, es decir, creo yo, nace fundamentalmente buena, me da la impresión, creo. Hay estudios científicos que dicen que puede haber una predisposición para el mal, ¿no? Pero eso todavía está en estudio, pero normalmente la gente nace en las mejores condiciones. El problema es el entorno, de qué manera crece, qué factores se involucran en ese aprendizaje finalmente, por qué se tuercen. Y los que, digamos, en edad temprana comenzaron a ver como ejemplo circunstancias torcidas, terminan como árbol torcido y terminan pues en condiciones que podemos ver, ¿no? Los criminales, los rateros, los delincuentes y todo el que en algún momento no pone una línea transversal y dice, bueno, ¿cómo hago para reinventarme, no? Yo imagino que la cosa va por ahí. Hemos querido meternos un poquito en la cabeza de cómo funciona, es decir, preguntarnos si efectivamente hay gente que nace predispuesta para el mal o los factores de su propia vida hacen que vayan por un camino o por otro. Y por eso hemos querido invitar a Abel Sagástegui Soto, que es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Bello Noguchi, para partir del caso en particular, ¿no? Orellana, hemos visto casos, por ejemplo, en el mundo. Pablo Escobar, seguramente su esposa pensaba o sentía que era un esposo dedicado, sus hijos también, pero era un criminal, era un tipo que era capaz de las peores cosas, pero finalmente pues todo el mundo tiene sus sombras y sus luces, ¿no? ¿Qué pasa con un ser humano y en qué momento, digamos, hay situaciones que lo marcan de tal manera que uno toma la decisión de ir por aquí o por allá? ¿Cómo está? Gracias por estar aquí, Abel. Buenas tardes. Sí, en principio uno sí nace con una predisposición, ¿no? ¿Ah, sí? Es importante porque todos no todos nacemos buenos. Digamos que no nacemos totalmente buenos, nacemos con una predisposición porque nuestra personalidad tiene una parte biológica, ya, que es lo que se llama temperamento, y con eso nacemos, que tiene que ver con nuestros genes. Que son los que nuestros padres, digamos, en los que se juntan y finalmente terminan como resultado. Claro, recibimos de nuestros padres. Uh-huh. Siga. ¿Qué es lo que es el resultado finalmente, no? Uh-huh. Entonces, estos genes van ahí a interactuar con el entorno que nos toca vivir. Uh-huh. Pueden ser desde el primer entorno, que es con nuestros padres, ¿no? Y luego el entorno social, ya cuando es en la escuela y los amigos. Entonces, la personalidad es el resultado de esta interacción. O sea, quien no nace genéticamente con una predisposición para algo negativo, así pase lo que pase, va a seguir el camino correcto. Lo más probable es que siga el camino correcto. Por eso es que hay gente que nace en entornos muy negativos y a pesar de eso uno dice, ¿cómo se ha sobrepuesto? Porque no hay esta predisposición, ¿no? Claro, porque uno dice, pero si los crié igualito, o sea, yo le di el mismo cariño a mi hijo con mi otro hijo, pero claro, finalmente uno fue afecto, bueno, ¿no? Y otro no fue bueno. Así es, hay familias en las cuales, digamos, hay patrones de conducta correctos, valores
correctos. Sin embargo, uno o de los todo hijos, lo contrario. O todo lo contrario. O sea, en una familia donde está, digamos, la familia chueca, y que puede ser una familia de ladrones, sale una persona que se mete a cura, digamos. Así o sea, es. en términos claro, así extremos. Es. Por ¿no? eso, porque tenemos genes que tienen que ver también con nuestra personalidad. Uh-huh. Entonces, pero bueno, entonces empezamos la cosa complicada, porque Así quiere es. decir que hay algunos que nacen con predisposición y otros que no. Ajá. Y ya, pero puede darse el caso que, si uno no tiene esa predisposición, o cómo se puede detectar una predisposición, y más bien se puede cambiar esa predisposición. Así es. Cuando se hacen intervenciones tempranas, es posible hacer cambios en esta predisposición. Sobre todo los estilos de crianza son importantes, ¿no? Uno se puede ir dando cuenta porque los muchachos desde pequeños pueden, por ejemplo, maltratar animales o matar animales, ¿no? Eso ya es un signo inequívoco Es de un que algo signo está de mal. que algo no está bien, ¿no? Ya. Les gusta jugar con fuego, se divierten mucho con el fuego. Ya. Generalmente tienen un patrón constante de mentiras, ¿no? Suelen Ya. ser mentirosos constantemente. Desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad. Uh-huh. Y, por ejemplo, faltan constantemente al colegio, se escapan del colegio. Estas son personas en las cuales ya nos está alertando de que algo no está bien. Y ahora, y entonces, me imagino que no solamente la sanción paterno-materna, o digamos, cómo uno se aproxima a este tipo de problemas que pueda tener uno de nuestros hijos a temprana edad. ¿Es uno mismo o tiene que buscar ayuda inmediata o ayuda profesional? Claro, cuando hay estos patrones y son constantes, hay que buscar ayuda profesional inmediatamente, ¿no? Ahora, uno siempre vincula, por ejemplo, a la gente que está dentro del sistema político de cualquier país con el cinismo. Por ejemplo, en el Perú nadie tiene confianza en los sistemas de la autoridad, entonces siempre se les asocia y se les vincula con hechos medio malévolos, ¿no? Pero no necesariamente es una cosa que tiene que ver con una realidad, porque hay otros factores que impulsan e impactan en esa mirada o en esa percepción de la gente, ¿no? Claro, no todos los políticos van a tener estos tipos de conductos, ¿no? Pero si tú le preguntas a la gente, dice, pues todos son iguales. Es que la percepción es por lo que vemos en global, ¿no? Ya. O sea, por ejemplo, de repente vemos un parlamento que no produce mucho, ¿no? Pero tenemos la idea de que tiene que producir más leyes, y al no hacerla, a todos los ponemos en el mismo saco. ¿Qué cosa ha visto en Rodolfo Orellana para poder un poco simbolizar? En este momento se le atribuye varios delitos, pero entre ellos el haber sido capaz de organizar conjuntamente con su familia, o sea, con su hermana sobre todo, una red de esta naturaleza que nadie sabe hasta dónde alcanza. Ojalá algún día se sepa hasta dónde ha alcanzado. Pero a la hora que, por ejemplo, cuando lo han entrevistado en su momento, antes de ser una persona que era prófuga y después detenida, él parecía pues un tipo cínico, hablaba de las buenas cosas y de lo importante que era la gente pobre para él. O sea, ese cinismo puede ser parte de una característica clara de negación hacia sí mismo, es la pregunta, o es una forma de encubrir, digamos, la maldad que puede haber dentro. Claro, bueno, a modo general, ¿no? Hablando de Estamos hablando de modo general, personalidades, generalmente ellos no sienten culpa para lograr sus metas, entonces no les importa lo que le pase a los demás. ¿Pero hablamos de qué? ¿De un psicópata? Hablamos de cosas, claro. De actitudes psicopáticas. Actitudes psicopáticas, ¿no? Son personalidades que tienen actitudes psicopáticas, como llamamos rasgos antisociales. Uh-huh. Dentro de esos rasgos está el no tener culpa. Entonces a ellos no les importa qué hacen con los demás. Se están creyendo además su mentira, su forma de ver las cosas. Claro, su forma, porque recordemos que asisten robando o mandando a matar o lo que sea. Es, mandando a matar. Porque recordemos que la personalidad es más que conductas, ¿no? Es una forma de interpretar al mundo, es una forma de pensar de cómo es el mundo. Entonces ellos creen que tienen la razón. Y si hay una intervención temprana en personalidades como estas, ¿sí cree usted que pueda llegar a canalizarse una... Claro, si uno revisa la literatura, en las intervenciones tempranas hay posibilidades de éxito, de cambiar a estas personas. Ya. Más bien cuando ya se interviene en forma tardía, el pronóstico no suele ser bueno. Ajá. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Qué tal? Gracias, Mónica. Buenas tardes. Tu nombre, por favor.
Sí, mi consulta es, yo tengo un amigo que fue bien criado, con mucho esfuerzo, pero desde temprano me di cuenta de algunas cosas que yo como buen amigo no quise verlas, era soberbio, altanero, rebelde. Y siempre se proyectaba a tener lo mejor, ¿no? Mucho más de lo que él podía alcanzar. Ahora tiene cosas, pero lamentablemente por estafador. Porque engaña a la gente y obtiene dinero. ¿A los cuántos años tú detectaste esta primera conducta de querer poseer cosas que no necesariamente eran parte de su posibilidad? En la adolescencia. Estamos hablando de 15, 16 años, 17 años. Exacto, exacto. Y bueno, una de sus víctimas fui yo, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, menos mal que no pasó a mayores, nunca me devolvió nada, pero pensé que se iba a enmendar. Cambió, se metió en la religión todavía a intentar hacer mejor, pero lamentablemente me he enterado que le jugó mal a otra persona. ¿Sigue como estafador? Sí, lamentablemente sí. Entonces, ¿Y sus padres tenían una relación de comunicación con él o no? Al principio sí, luego la pareja se separó, pues son personas separadas. Y eso él lo ha reflejado también, ¿no? Ha dejado un hijo en una mujer, en otra mujer, ahora se va por otro hijo. O sea, el chico, cuando ya ha crecido, este adolescente que dices tú. Ya de adulto. Claro, o sea, no ha asumido ningún compromiso. Casi en lo más mínimo, casi nada. Ok, bueno, está confirmando lo que usted dice. Claro, y es importante ver que estas personas también son muy manipuladoras, ¿no? Buscan estafar, engatusan, digamos, a las personas con tal de lograr sus metas. Sí, así sea gente muy cercana. Vamos a hacer una pausa, preparen sus llamadas telefónicas, ya saben los teléfonos de siempre aquí en Capital, 212-5353. Al regreso, tomamos sus llamadas. Muy bien, estamos conversando con Abel Sagasti Soto, médico psiquiatra, y estamos hablando un poco de cómo funciona la cabeza de los ahora acusados por algún delito, pero como dije, en algún momento han tenido que ser niños, ¿no? Bebés, niños, después adolescentes y tener todo un desarrollo en la vida y vinculado a otros seres humanos. Entonces lo que decíamos también, Abel, y me acabas de decir algo fuera de micrófono, me parece interesante, en promedio es más o menos el 2 o el 3% de la población. De la población general que tiene este tipo de personalidad, este tipo de temperamento antisocial y hay una predisposición hacia lo negativo. Hacia lo negativo, y es más frecuente en hombres, ¿no? Ahora, hay 3% más frecuente en hombres. 3% en hombres, 1% en mujeres. ¿Eso tiene alguna explicación científica o no? No hay una total explicación, ¿no? Ya, o sea, pero es lo que se da estadísticamente. Ahora, en cuanto a población, creo que hay un poquito más de mujeres que hombres aquí en el Perú. En fin, todavía el balance puede ser positivo. Pero hay mucha gente que puede sentir que, como percepción, ¿no? Que en el Perú hay mucha más gente predispuesta a irse, ya no voy a hablar de cuestiones extremas, de delito, claro, pero irse por el atajo, o sea, por el camino incorrecto, por el camino de la no ley, ¿no? En general. Y esa es una percepción que sí puede haber, como que hay más de ese porcentaje. Claro, ¿no? Eso habría que ver si es solo una percepción o es real, pero también es que cuando hay sociedades, digamos, permisivas, como es esta, claro, digamos, entonces es más fácil que estas situaciones se den, porque si las personas empiezan a ver que si uno va por el camino recto no encuentra resultados, es mucho más fácil buscar. Me voy por el otros, ¿no? Donde no va a haber sanciones. Claro. Digamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, señor. ¿Lo escuchamos? ¿Aló? Sí, lo escucho, señor. Su nombre, por favor. Ángeles. Sí, lo escucho. Adelante. De Los Olivos. Mire, como dice el doctor ahí presente, muchas personas nacen con eso. Yo soy de provincia y he visto personas que tenían la predisposición esa, pero también vi de que al transcurrir el tiempo, cada persona toma una decisión de ser, y he visto recurrir a muchas de esas personas a un psicólogo, y hoy en día son buenos profesionales. Exacto. Ya, ahora, lo que sí hablando es, digamos, de las personas malas, así como el señor que lo capturaron allá en Colombia. Ninguno, por historia, ningún criminal va a decir si soy culpable. Ellos, hasta la saciedad, hasta el último van a decir que son buenos. Hasta el último van a decir que son son correctosos, que piensan en su prójimo, todo. Esa es la predisposición de cada persona, pero yo
diría a muchas personas que si pueden leer un pequeño libro que tengo acá, que yo leí y me ayudó mucho en muchos aspectos de mi vida, porque yo también fui un muchacho un poco resentido, pero ya soy un adulto ya positivo. Bueno. El nombre de ese librito es Cómo ganar amigos, de Daniel Carnegie. Un muy buen libro. ¿Cómo ganar amigos qué? Cómo ganar amigos, de Daniel Carnegie. Ah, ya, ok. El autor. De Carnegie, ¿no? Creo que es Daniel Carnegie. Ok, muy bien, muchísimas gracias por la recomendación, pero lo que usted dice es absolutamente cierto, es verdad, o sea, lo venía diciendo usted también, doctor Sagasti, que al final, efectivamente, es una decisión final, o sea, uno puede nacer con una predisposición igual que una enfermedad. Así es. Y se desencadena esa enfermedad en la medida que los factores confluyan. Ajá. Todos incluyendo confluyen. La decisión de uno. Claro, también hay una decisión personal. También hay una decisión personal. Y esa decisión personal puede ser realizada en cualquier momento de la vida y va a tener resultado, o hay un momento de la vida en el que hay que tomar esa determinación y ya. Lo ideal es que esas determinaciones se den desde la etapa de adolescencia, ¿no? Porque cuando ya está en etapa adulta, difícilmente la persona se da cuenta, digamos así, que está mal. Él piensa que lo que hace está bien y es muy difícil ya para las personas cambiar. ¿Y cómo cambiar. se excusa uno a sí mismo en esa mente? Usted que conoce la mente de la gente, cuando uno sabe que está robando, sabe que está estafando a alguien, sabe que le está diciendo una mentira, o sea, uno sabe que está haciendo todas esas cosas en su cabeza, ¿no? ¿Y cómo se tramita ese pensamiento en la cabeza de una persona predispuesta a hacer el mal? ¿Cómo se disculpan? Bueno, hay muchas cosas que nos pueden decir, ¿no? Claro. Dicen, pero si todos lo hacen, ¿no? Pero por ejemplo, por ejemplo, una excusa puede ser, si todos lo hacen y yo he nacido en estas condiciones, ¿por qué yo no voy a tener la oportunidad, claro, digamos? Así es. ¿No? O sea, ¿por qué este tiene y yo no? Ajá. O sea, esa es una forma de disculparse, digamos. De excusarse, ¿no? Es decir, si yo nací pobre. Claro, entonces yo también merezco lo mismo que los demás. O sea, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? Entonces esta es mi forma. Es casi una revancha, digamos, personal y social, ¿no? Claro, otros pueden decir, bueno, han logrado fortuna porque han sido así, han estafado también a todos. Claro, ellos creen que puede ser así, o sea. Creen que puede ser así. Hola, buenas tardes. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Gracias. Bueno, mi opinión va a nivel de los empresarios, que muchas veces hacen lobbies, entre comillas lobbies, basándose o ayudándose de las influencias que tienen, amigos muy influyentes, y eso también podría ser considerado como una especie de corrupción y de maldad, porque agarran ventaja, incluso utilizan argucias legales para poder darle la vuelta a la ley, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Y bueno, también debería verse, ¿no? Sí, empresarios, abogados, periodistas. Soy yo en mis circunstancias. Claro, porque cada uno pues en lo que esté, ¿no? Claro. En lo que esté, uno todos los días toma decisiones. Así es. Y a cada rato. A cada rato. Y diría que no, en todos los niveles, en todas las áreas, hay personas que pueden implicarse en corrupción, ¿no? Claro, y los empresarios y hacen lobby sabiendo que solamente ellos van a ser beneficiados y vas a más bien engañar al resto. Ajá. Y sacar ventaja y vas a descolocar al resto, estás haciendo algo incorrecto. Claro, cuando uno solamente observa ganancias para sí mismo, no importándole lo que pase con los demás, ¿sí? Y eso es un asunto. Ahora, ¿qué tan importantes son los límites cuando uno cría a sus hijos? Es decir, y también dentro del nivel de la adolescencia y la juventud, porque mucha gente dice ahora, pero ya yo no puedo con mis hijos, ya crecieron, o sea, no hay manera de ponerle límites. ¿Los límites ayudan? Sí, desde el inicio, desde la niñez, ¿no? Siempre los límites ayudan, siempre hay que ver hasta dónde puede una persona hacer actividades y hasta dónde hay que decirle hasta acá nomás, ¿no? Claro. Y poner límites claros, ¿no? Por ejemplo, si un muchacho va a salir, de repente decirle, bueno, dime dónde vas a salir, con quiénes, y hasta qué hora vas a salir, ¿no? Claro. O sea, poner un límite es importante. Es importante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Adelante, por favor. Sabe que yo también quisiera opinar, ¿no? Eso de que esta persona estafadora sí es verdad, y todavía a las frescuras todavía creen que tienen la razón. Ajá. Y para ellos es normal, ¿no? Normal que si uno reacciona o dice algo, ¿no? Ellos no, todavía se molestan. Eso sí, conocí una persona cerca
que a mí me quiso estafar, pero no, menos mal que no se dejó. No llegó a estafarla. No llegó a estafarla. Bueno, muchas gracias, sí. Uno se encuentra con eso todos los días. Y la verdad que en un país donde hay poca sanción, mucho más todavía. Claro, es mucho porque más hay fácil, casi sí. como patente libre, digamos, para estafar o para hacer algo negativo, para hacer algo en función de mi propio interés, pero no solamente eso, sino perjudicando al otro, ¿no? Claro, si no ese es el asunto. Así es, si no se ponen límites o si no se ponen sanciones, es mucho más fácil transgredir la norma. Hola, buenas tardes. ¿No? Sí, hola. Sí, buenas tardes, le habla Juan de Pueblo Libre. Juan, lo escuchamos. Sí, mire, yo hace años estudié las técnicas gestálticas de Gestalt. ¿Ya? Inclusive yo dictaba un curso de motivación y desarrollo de la personalidad. Lo que yo saqué en conclusión es que el ser humano en nuestro medio, en Latinoamérica, la personalidad del ser humano se forma desde que uno nace hasta los 5 o 6 años. ¿Qué implica eso? Que el niño va a absorber todo lo que ve en su entorno. Si hay un hogar violento, un hogar de drogas, de alcohólico, él lo va a heredar y para él eso es lo normal. Pero si encuentra un hogar donde hay buenas formas, buenos modales, educación, amor entre los padres, comprensión, eso es lo que va a heredar. Ya cuando se llega adulto ya es difícil, es como un arbolito, uno lo siembra, lo cuida y va a salir derecho. Yo lo que le quería preguntar, porque estamos partiendo aquí de una premisa, que el doctor Sagasti nos ha dicho lo siguiente, que hay algunas personas que nacen con una predisposición para el mal. Bueno, puede ser, pero eso depende del entorno. Yo puedo nacer con una predisposición rara, a no ser que sea Damián con mis 3-6 en la cabeza, pero todo depende de lo que los padres nos den, y sobre eso he querido opinar algo. La educación se da en el hogar, no en el colegio. Está mal puesto ese nombre de Ministerio de Educación. Debe ser Ministerio de Instrucción. Uno va al colegio a aprender, a desarnarse. Pero muchos padres, con la coyuntura actual que trabaja el padre, trabaja la madre, mandan al hijo al colegio, pan, y dice ya tú ahora encárgate de que esta cosita que te dejo sea un excelente ciudadano. Así no es la vida. Sí, pues bueno, no es cosita, ¿no? Pequeño ser humano, nada más. Sí, es importante, no solo en Latinoamérica, no lo que en el mundo entero. En el mundo entero se conoce que los 3 primeros años de vida son fundamentales en los estilos de crianza. Y la segunda etapa es hasta los 7 años, ¿no? Entonces son los 2 momentos de grandes impresiones, importantes, digamos, ¿no? Para Claro. el desarrollo del ser humano. Sin embargo, si hay una predisposición genética también, más una mala educación en estos 7 años de vida, probablemente pues tengamos personas con conductas delincuenciales muy severas. Ahora, también que es verdad que, si bien es cierto, dicho esto, que es tan importante entre el 0 y 7 años, el entorno y las marcas que puede haber dejado cualquiera digamos, del ambiente, el contexto en el que se ha desarrollado, es verdad que se ha conocido casos que han estado en el último círculo del infierno, es decir, en el peor de los círculos, y han logrado hacer un corte y reinventarse y cambiar completamente. ¿Cómo lo han logrado? O sea, hay posibilidades también. Claro, siempre hay posibilidades, ¿no? Pero no es en la mayoría, ¿no? No, yo lo sé, pero digamos que hay casos excepcionales. Hay casos que se dan en los cuales las personas cambian, ¿no? Puede que hayan reflexionado de luego de estar en una situación muy severa, o alguien que los ha ayudado a salir de esto, o de repente, bueno, el otro aspecto es que cuando hablamos de genes, hablamos de que los genes tienen una fuerza para manifestarse. Claro. Hay algunos que tienen, digamos, esta fuerza es muy débil en los genes y en otros es muy intensa. Muy intensa. Cuando la fuerza genética es muy débil, es muy fácil cambiar esto, ¿no? Sí, claro. En cambio, cuando los genes tienen una fuerza muy grande para manifestarse, y es más difícil. Pero eso no se puede saber. No se puede saber. O sea, no hay ningún médico que te pueda abrir a ocultar y decir, oye, tienes genes así o genes así. No, ahora por el momento no lo podemos saber, ¿no? O sea, todas son presunciones que tienen que ver con el análisis de cómo funcionaría un cerebro determinado. De cómo funcionaría, y bueno, se han hecho estudios de seguimiento de algunas personas, ¿no? Indudablemente. Interesante, muy interesante la conversación. Muchas gracias a Abel Sagasti Soto, que es médico psiquiatra del Honorio Delgado, por estar con nosotros, porque a veces uno
después hay que hacer un poco el detenimiento, ¿no? Después que ve tanta porquería saliendo, digamos, y descubriéndose y destapándose, hay que preguntarse un poquito qué pasa y por qué está pasando. Es importante. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a una pausa y volvemos.